Gobierno anuncia un plan de desconfinamiento en 4 fases, por provincias y por islas, fundamentalmente. En el mejor de los casos culminará a finales de junio y el curso escolar comenzará en septiembre. Habrá una fase 0, habrá servicios, por ejemplo, de comida para llevar en restaurantes, citas previas en algunos locales. Después una fase 1, entre otras cosas, vuelta del pequeño comercio, habrá horarios preferentes para mayores de 65 años, puede haber cierto contacto social en esa fase 1, pero no con personas de grupos vulnerables. En la fase 2, los restaurantes pueden abrir con el 30% de su aforo, cines y teatros también con 1/3 de su capacidad. Se podrán celebrar algunos actos culturales, máximo 50 personas, 400 si son al aire libre y sentados. Y una fase 3, 50% de aforo en locales, flexibilización de la movilidad. Va a ser el último paso antes de llegar a lo que el Gobierno llama la nueva normalidad. Cada fase durará como mínimo 2 semanas y será el Ministerio de Sanidad quien diga qué provincias dan el siguiente paso. No habrá movimientos entre provincias hasta que las dos, la de origen y la de destino, hayan superado esa fase 3. ¿Cuándo puedo ir a casa de mis hermanos y a ver a mis sobrinos? ¿Cuándo vamos a poder visitar a familiares y amigos? Nos podremos juntar en grupo en la fase 1, aunque serán reducidos. Aún hay que concretar de cuántas personas. Hasta la tercera fase estarán limitados, pero quedan excluidas las personas vulnerables, como los mayores de 65 años. Se permite desde la primera fase, pero con asistencia limitada. Se irá ampliando el número hasta la tercera fase y siempre los familiares tendrán que mantener la distancia física de seguridad. ¿Cuándo ir a la peluquería y a comprar ropa? A partir del lunes podremos ir a peluquerías o a centros de fisioterapia o a comprar a la ferretería, por ejemplo, pero siempre con cita previa. En la primera fase abrirá el comercio minorista al 30% de su aforo. En la segunda fase volverán a funcionar los centros comerciales al 40% de su capacidad y sin usar las zonas comunes que se abrirán en la tercera fase, con la mitad del aforo en todo el comercio. ¿Cuándo podremos ir a bares y restaurantes? A partir del 11 de mayo podremos ir a las terrazas en el conjunto del país, que se ocuparán al 30%. En la segunda fase podremos consumir en el interior de los establecimientos de hostelería. Las discotecas y los bares nocturnos no abrirán hasta que entre en vigor la tercera fase. ¿Cuándo se podrá volver a gimnasios, cines y teatros? A partir del lunes 4 se permiten los entrenamientos tanto individuales como profesionales. Los centros de alto rendimiento recuperarán su actividad normal en la fase 1, la caza y la pesca deportiva en la 2. Para volver al gimnasio tendremos que esperar hasta la última fase, manteniendo siempre las medidas de seguridad y distancia. Los museos serán los primeros en reabrir con limitaciones. A los cines, teatros y a otro tipo de espectáculos culturales podremos asistir a partir de la segunda fase. Si se celebran en espacios cerrados no podrán acudir más de 50 personas y si es al aire libre podrían llegar a ser hasta 400, pero sentadas.